El siguiente es un asunto que he intentado tocar con anterioridad, pero dada la naturaleza tan ambigua del mismo, difícilmente tendría cabida de alguna forma, excepto claro en esta sección. Quizás una teoría de conspiración, o quizás un efecto Mandela. El incidente de voleibol del 2006 es un tema que suele aparecer en esos descomunales icebergs de misterios de internet que se popularizaron hace ya varios años, pero nunca nadie ha sabido a qué hace referencia esto. Probablemente porque ni siquiera había una certeza de cuándo fue que apareció esta suerte de leyenda urbana. Por principio, esta historia que ocurriría en Estados Unidos nos hablaría de un suceso por infortunio habitual en aquella nación, un tiroteo escolar, habiendo ocurrido en algún estado ubicado hacia el norte u oeste, como Nebraska, alguna de las dos Dakotas, Utah, Oregon o Montana, en una fecha establecida probablemente como el 27 de septiembre de 2006, un hombre por encima de los 50 años habría abierto fuego en una escuela, tomando rehenes, lo que derivó en un enfrentamiento con las autoridades que culminó con el suicidio del atacante. Ampliando un poco más los detalles, se dice que el horror se habría desatado justo en el momento en que un partido de voleibol era llevado a cabo en la escuela en cuestión, que los rehenes que tomó el atacante eran tanto del equipo local como de sus rivales, y que una vez que todo terminó, se comenzaron a viralizar fotografías de la masacre, destacándose la cancha de voleibol, la cual aún permanecía con la red levantada, siendo todo un escenario cubierto de sangre. El suceso, según se cuenta, habría sido aún más atroz que lo ocurrido en Columbine años atrás, una magnitud fuera de todo lo que se habría visto tanto antes como después en una situación de ataque dentro de una escuela, tan grave que obligó al gobierno y a los medios a guardar completo secreto sobre el asunto para no causar pánico y agitar a la población. Bajo esta línea, el incidente de voleibol se trataría de un tema baneado de cualquier lugar donde se pudiese conseguir información, siendo solo recordado por aquellos que solo pueden respaldarse de los hoscos recuerdos del año 2006, hace casi 18 años a la fecha de creación de este video. Ahora bien, ¿de qué se trata esto en realidad? Hay que decir que el paso del tiempo ha sido un poco injusto con esta leyenda urbana, pues encontrar información de ella, lo que de por sí ya era difícil en un inicio, ahora lo es más, al estar enterrado tras una narrativa oficial y principal que es la que acabo de contar, y la más recurrente cuando se aborda el tema. Pero en su tiempo, en verdad, había variantes, como que en realidad la relación del voleibol con el incidente era que un importante juego de este deporte tomaba lugar a pocas calles de donde ocurría una masacre, o que se usó el juego para encubrir el suceso. Sea como sea, estas versiones poco importan, ya que no estaban tan fundamentadas, así que deberemos seguir por la ruta principal. Como tal, parece que las primeras dos menciones rastreables de este suceso tienen lugar en el año 2017, más de una década después, y, como suele ocurrir con estas historias, siendo citada en 4chan dentro de una discusión de icebergs conspirativos en el tablón Poll en el mes de abril, donde el posteador original lo pone en el gráfico, sin estar muy seguro de a qué hace referencia el suceso, solo tomándolo como una teoría conspirativa que podría ser creída o del agrado de la comunidad. Aquí se nos complementa con otra versión, que habla de que en realidad fueron 3 tiroteos distintos ocurridos al mismo tiempo en distintos estados de la Unión Americana. Pero quien escribe esto dice que solo lo sabe porque su hermana lo mencionó, pero que ella no recuerda nada del asunto. En general, en este hilo solo se discuten cosas sin mucho sentido, yendo más en el ánimo de que el gobierno simplemente esconde cosas. El segundo hilo más añejo que se conserva es del mes de julio de aquel año, donde se pide hablar específicamente de este tema. Aquí todos parecen entender de qué se habla, y se discute más cómo personas poderosas habrían tenido plena intención de ejecutar a un atacante. En realidad, se maneja que el tiroteo escolar sería una cortina de humo para lidiar con un objetivo, y que las víctimas serían un simple daño colateral. Es en realidad una discusión de enajenados, un parloteo de conspiranoicos que ven amenazas en todas partes, habitantes típicos de 4chan y de este tablón, aunque incluso entre ellos se desacredita el suceso, tomándolo como un meme sin gracia dentro de la comunidad. Es posible que se haya hablado del incidente de voleibol en hilos mucho más antiguos, pero al menos este par nos dan las bases para comprenderlo, ya que en realidad podemos decir que tal suceso nunca existió,
aunque sí hay algunas cosas flotando que pudieron colaborar en la creación de este bulo. Y es que justo en el año 2006, en la misma fecha establecida en la leyenda, ocurrió una crisis de rehenes en la escuela secundaria Plate Canyon, esto en el estado de Colorado. El atacante fue un hombre de 53 años y básicamente ocurrió todo lo que ya se ve en la leyenda, a excepción de lo del juego de voleibol y las fotografías impactantes. Parece que se ha intentado tomar este suceso del mundo real para encajarlo con la leyenda, aunque a diferencia de esta última, donde se nos habla de una tragedia sin precedentes, en el suceso real solo hubo 2 víctimas fatales, siendo una de ellas el propio agresor y una rehén quien recibió un disparo en la cabeza, a la cual se le intentó dar ayuda médica, pero fallecería instantes después en el hospital, de modo que solo el perpetrador fue fulminado en la escuela. Duane Roger Morrison, el pistolero de este suceso, se trataría solo de un sujeto conflictivo que llevaba décadas teniendo problemas con la ley, así que tampoco se trataba de alguien muy especial. La tragedia real es terrible, pero menos profunda de lo que plantea el supuesto incidente. Por otra parte, parece que en el propio año 2006 ocurrió un partido de voleibol entre las selecciones femeninas de Irán y Bahrein, esto en el margen de los Juegos Asiáticos de 2006, con sede en Doha, Qatar. Aquí se habla de que hubo un problema entre ambos equipos, donde se acusó al equipo de Bahrein de buscar amañar el resultado del juego, perdiendo a propósito. Esto molestó a las iraníes, quienes lo discutieron con el árbitro, quien no tomó aprecio a la denuncia, y como resultado, el equipo de Irán abandonó el partido, en algo que fue reprochado por los implicados, les hizo acreedoras a una sanción por parte de la Federación Internacional de Voleibol, y para colmo, elevó las tensiones políticas entre ambos países. De nuevo, otro suceso particular, pero en este caso nada trágico ni que pueda alimentar la narrativa del mito. Aunque profundizando mucho más, en el año 2014, un atacante afgano realizó un atentado donde perdió la vida, esto ante una multitud que presenciaba un partido de voleibol, esto al sur de aquel país, llevándose consigo a 45 personas e hiriendo a otras 60. Esto es lo más acercado a la leyenda, pero ni siquiera ocurrió en Estados Unidos. Sucedió 8 años después de lo que se plantea y 3 años antes de que el propio mito surgiera en la red. No encaja de ninguna manera. Puede que todo el asunto con el incidente de voleibol del 2006 empezara por una confusión con respecto a la situación de rehenes ocurrida en Colorado, y de algún modo recordada más impactante de lo que en realidad fue, aunque, en honor a la sensatez, dado el origen de todo, parece que solo intenta ser una teoría conspirativa sobre cómo los medios pueden borrar de la existencia sucesos abominables. Es un misterio interesante en su origen y confección, pero no así en su propósito, que, convengamos, puede verse bastante malicioso. Este caso, más que un misterio, se trata de una historia de completo y absoluto horror. El 8 de abril del año 2022, una chica de 15 años asistió junto con su padre a un juego de básquetbol de los Dallas Mavericks contra los Trail Blazers de Portland en el American Airlines Center. La salida de padre e hija ocurría con normalidad, hasta poco antes del medio tiempo, cuando la joven decidió ir al baño, solo para no volver más. Al paso de los minutos, la preocupación del señor tras notar cómo su hija no aparecía se manifestó. Solicitó ayuda a las autoridades del recinto deportivo, quienes procedieron a buscar en las cámaras de seguridad, y en determinado momento lograron captar a Natalie, nombre de la chica, saliendo del sitio en compañía de un hombre mayor. Esto alarmó al padre, quien desesperado pidió encarecidamente que le ayudasen a localizar a su hija, pero el personal del estadio, así como los policías, se limitaron a decirle que se calmara, que se fuera a casa mientras ellos investigaban el asunto, incluso barajándole la posibilidad de que ella hubiese huido por voluntad propia. Esto último era completamente absurdo e insensible. Estamos hablando de una niña de 15 años con un hombre desconocido que probablemente rebasaría los 40. Incluso siendo consensuado, no podría solo asumirse esto y ya. Aún así, siguiendo el protocolo, para las 3:24 am del 9 de abril, ya se había subido la información de Natalie a la base de datos de personas desaparecidas, y a su vez, se inició una labor conjunta con la policía de Dallas y otras ciudades para la búsqueda, algo que, a palabras del abogado que representa los intereses de la familia afectada, fue muy poco y realizado muy tarde. Durante los 11 días siguientes, la familia de Natalie
pasaría un infierno al no saber dónde estaba ella. Y, al final, sería la Texas Counter Trafficking Initiative, una organización que lucha contra la trata de personas con sede en Houston, la cual hallaría el paradero del adolescente de un modo nada reconfortante. Usando un software de reconocimiento facial en línea, dieron con que había fotos eróticas de Natalie subidas a un sitio donde se ofrecen esta clase de servicios. En efecto, había sido raptada por una red de tráfico de personas. El trabajo de Texas Counter ayudó a identificar que de hecho las fotos habían sido tomadas en un hotel en la ciudad de Oklahoma, tan solo algunos kilómetros de donde había sido sustraída. Ya con esta información se dio parte a las autoridades, las cuales no tardaron en llegar al lugar y afortunadamente encontraron a la chica y arrestaron a 8 criminales relacionados, desde el hombre que se la llevó hasta la mujer que había tomado las fotos y las puso en internet. Por desgracia, esto no evitó el sufrimiento de Natalie. Ella habría sido abusada en repetidas ocasiones durante el tiempo que permaneció en el hotel. Fue explotada sin escrúpulos por los clientes que contrataron los servicios de la red de trata. Aún así, por suerte ella pudo regresar con su familia, pero esto no es ni de lejos el final de la historia. Si has puesto atención, muy seguramente mucho de lo sucedido no te hace sentido, y ese es justamente el pensamiento del abogado que representa a la familia, quien acusó a las autoridades de Texas de manejarse con un actuar torpe y cuestionable. Y es que, para que lo tengas en consideración, por una parte, el personal del recinto donde se llevó a cabo el juego de baloncesto dijo que el secuestrador había entrado al evento valiéndose de boletos falsos, y, por otra parte, las autoridades dijeron que este mismo individuo había usado una identificación falsa para poder alquilar varias habitaciones del hotel donde fue encontrada Natalie. Esto hace preguntarse, ¿en serio la seguridad de un estadio de una liga tan importante como la NBA es tan fácil de vulnerar? Y a su vez, a nadie le parecería extraño que un sujeto, independientemente de su identidad, alquilara varias habitaciones, llegara con una menor de edad y hubiese una continua rotación de personas entrando y saliendo justo de esas habitaciones. Zig Fortenberry, el abogado de la familia, en serio tiene varios conflictos con el desarrollo de estos sucesos, y aunque se ha limitado a decir que las partes implicadas pudieron hacer algo mejor para evitar esta situación, siendo bastante crítico, y a su vez, también mencionando que situaciones similares a las de Natalie son por desgracia muy frecuentes, y quizás lo más destacado en sus declaraciones, de cómo señala que le han dicho en repetidas ocasiones que el Departamento de Policía de Dallas no acepta informes de menores desaparecidos, lo que por supuesto no tiene ningún sentido. Esto podría basarse en que el Código Familiar de Texas considera a los menores desaparecidos como fugados, a menos de que haya motivos de peso para considerar que se trata de algo involuntario. Este último punto puede darle algo de sentido a la política con la que se manejan estas cosas, pero, de nuevo, la incompetencia y desinterés de las autoridades son tan indignantes como inquietantes. La actualización más reciente de este caso es que la familia ha demandado al hotel donde Natalie estuvo retenida, pero parece que a esto se limita la resolución. En realidad es un caso incómodo y queda mucho que pensar. Quizás, desde una perspectiva muy fatalista, podríamos creer que hay algo detrás de ese desinterés en el bienestar de los menores de edad, pero si no es el caso y solo se trata de simple incompetencia, en realidad eso no mejora el panorama. Este caso en específico es en serio algo muy corto y que no parece que se pueda explicar mucho. En realidad, parece que se trata de una entrada abordada dentro de este iceberg de la literatura perdida que ves en pantalla, el cual, como se puede ver, es en realidad inmenso. Me topé con él hace meses y he revisado vagamente algunas entradas, y sí que es interesante, pero he de insistir que es enorme. Ahora bien, quizá ha escapado de mi vista, pero no he podido encontrar algo como The Cookbook for Cannibal Mothers entre todos los niveles del iceberg, pero tanto en la página de Iceberg Charts como en Reddit se pregunta por él, aunque no hay una respuesta clara. Según el propio creador del iceberg, el libro de cocina para madres caníbales, como sería su nombre en español, se trataría de una suerte de libro digital en PDF,
proveniente de la Deep Web, el cual tendría una portada similar a la que podemos ver en el último nivel del iceberg, y aunque puede que tanto el título como la portada sean bastante descriptivos, se desconoce en realidad el contenido de la obra, o si tan siquiera existe, o si es tan solo un post de mal gusto colgado en algún foro de la Darknet. En cualquier caso, mientras el autor del iceberg ofrece esta explicación en Reddit, dentro de la página de Iceberg Charts, parece estar dispuesto a dar una explicación más amplia por medio de Discord. La verdad, de inicio omitiría hablar de esto, debido a la poca información y posibilidad de que solo se trate de un bulo, aunque, como hemos podido ver a lo largo de los años, cada tanto suele aparecer material literario muy cuestionable en aquellos rincones ocultos de Internet. Y en este caso, un libro sobre cómo cocinar bebés o algo por el estilo parece algo tan tétrico como de algún modo esperable. Creo que lo mejor de este caso es el propio iceberg de la literatura en sí, que creo que puede dar para horas de indagar en cosas curiosas en más de un sentido. Incluso en algún punto se menciona un cómic del antiguo grupo Seguidores de la Grasa, el cual está registrado en la página de Los Media en español. Si lo deseas, en la descripción encontrarás un link a este gráfico. Como acotación, encontré un libro con un nombre similar, y que en realidad puede ser mucho más turbio. El libro de cocina del caníbal fue escrito por el asesino serial francés Nico Claus, el cual fue encarcelado en los 90, y en él habla abiertamente de algunas de las recetas de cocina favoritas de criminales caníbales de todo el mundo, desde Rusia hasta Estados Unidos, pasando por China y otros tantos países, revelando los secretos culinarios que rara vez les son cuestionados a este tipo de personajes. Puede ser una lectura singular. El siguiente es un misterio proveniente de Japón, el cual suele ser abordado solo por la superficie, pero en realidad puede ser interesante, ya que, para empezar, no se tiene la certeza de si en realidad existió o no. La historia sería más o menos la siguiente. Se dice que, en algún punto no muy bien especificado, quizás a mediados de los 2000 o inicios de los 2010, en algunas ciudades de Japón, y de un modo más específico, en puntos aleatorios de Tokio, aparecía un código QR que podía escanearse si disponías del medio para hacerlo. Lo que hacía tan especial a este código, además de sus presuntos efectos anómalos, era que siempre venía en un llamativo color rojo. En realidad, se dice que podía aparecer en cualquier sitio callejero, aunque en las versiones más osadas, se habla de que se incorporaba maliciosamente en películas de terror por unos cuantos fotogramas. Pero si algo quedaba claro, es que las posibilidades de encontrarlo durante la noche parecían ser mayores, muchas veces desapareciendo o siendo retirado antes del amanecer. Otra particularidad de este señalamiento es que, aun si al localizarlo, este se encontraba en mal estado, rasgado o sucio, de cualquier modo, podías escanearlo y se leería sin ningún problema. El asunto es que, aun con esta ventaja, lo mejor sería no hacerlo, pues las consecuencias serían muy desafortunadas. Y aquí, la lista de posibilidades de lo que ocurre es en verdad amplia. Una versión habla de que al realizar el escaneo, valiéndose de un teléfono celular, este contraería un virus tan letal que dejaría inutilizable al aparato, ralentizándolo gradualmente al punto en que hacer cualquier cosa dentro de él se vuelva imposible. Otra versión habla de que aquellas personas que se atrevieron a escanearlo fueron llevadas a una página web la cual, de algún modo, poseía una gran variedad de datos personales de ellos, cosas como sus contraseñas, direcciones particulares o incluso hábitos diarios. Todo esto, escrito en primera persona, como si la propia víctima hubiese proporcionado la información. Otros relatos hablan de que el código dirigía al sitio web de un comerciante de películas ilegales de una gran variedad de temas desagradables. Algunas personas han preferido limitarse a decir que era el equivalente en teléfonos móviles a la maldición de la habitación roja, un viejo anuncio o ventana emergente que se decía atacaba a usuarios de computadora, produciendo errores en sus sistemas, ocupando toda la pantalla, o asustando a la víctima de algún modo, recurriendo a mandar una presunta maldición. Justo yéndonos del lado sobrenatural, otra posibilidad que se habla es la de que las víctimas sean llevadas a un sitio web de videos, donde serían testigos de un metraje de su propia muerte,
tratándose de una profecía imposible de cambiar. En realidad es una leyenda que se ha jugado de un modo interesante, manteniéndola en un limbo donde ni siquiera se sabe cuándo fue la primera vez que se habló de ella, o si tan siquiera llegó a existir. Por ejemplo, en el año 2009 fue creado este sitio web que deja al final un código con estas características, que en realidad dirige a un sitio de novelas visuales de terror creadas por la empresa Nipponichi Software, y las cuales están disponibles para distintas consolas, cambiando con el paso del tiempo. En un inicio, eran juegos disponibles en la Nintendo DS, pero hoy en día son títulos disponibles para PlayStation 4 y 5, así como Nintendo Switch. Y de ahí, parece que la leyenda fue apareciendo a partir de 2010 en Futaba-chan y distintos foros de la web nipona, o sitios encargados de recopilar historias aterradoras. En cualquier caso, como mencioné, se desconoce su origen. Lo interesante aquí es cómo, dejando de lado las versiones más alocadas que se inclinan a lo paranormal, este mito parece enfocarse más en el potencial destructivo hacia el aparato donde se lea el código QR, o en ser una especie de publicidad underground de cosas inadecuadas. Ninguna de estas posibilidades es descabellada, y esto puede que sea la parte más atemorizante de todo. Como dato histórico, el código QR existe desde 1994, siendo una creación de Masahiro Hara, un empleado de la empresa automovilística Denso. En un inicio, el código QR era de uso exclusivo de esta compañía. Al paso del tiempo, se estandarizó en la industria japonesa, hasta que poco a poco fue llegando a más países y adoptado para el uso comercial más convencional. Esto es importante, ya que si quisiéramos creer que en realidad existió el código QR rojo, hay un amplio panorama de años en donde podríamos investigar. Quizá tan pronto como los teléfonos celulares japoneses tuvieron la capacidad de conectarse a internet y escanear. Algo que, si tienes la suficiente edad, sabrás que dicha tecnología estuvo disponible mucho antes allá que en nuestro lado del mundo. En realidad, puede ser una leyenda bastante simple, pero muy llamativa a su propio modo. Es posible que la última entrada en este video sea algo de interés para los entusiastas de los materiales perdidos. Te presento a Jun Heo, una celebridad del internet de Corea del Sur. Se trata en realidad de un desertor de Corea del Norte, el cual llegó a acumular en YouTube, al menos hasta donde pude comprobar, la cifra de 260,000 suscriptores, y es alguien con una historia muy interesante. Su abuelo fue guardaespaldas del líder fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, y comandante de división del Ejército Popular. El resto de la familia eran fieles militantes del Partido de los Trabajadores. Esto hizo que en un principio Jun viviera una vida aceptable, pero cuando él era niño, su madre intentó desertar del país, al estar cansada de la situación de hambruna que se vivía a inicios del milenio. Esto trajo la desgracia al resto de la familia, quienes empezaron a pagar las consecuencias de tal acto. Jun, como cualquier niño, tuvo deseos de seguir a su madre, lo que hizo que desertara también con rumbo a China, pero una vez en Beijing fue descubierto, golpeado y repatriado. En un inicio, no dimensionó la gravedad de lo ocurrido, pero con tan solo 14 años, fue encarcelado en un campo de detención durante 3 meses, donde recibió castigos severos. Esto lo hizo cambiar sus pensamientos sobre su propio país, y tiempo después, en cuanto tuvo la oportunidad, logró escapar dirigiéndose de nuevo hacia China, llegando con familiares que vivían en Shanghái. Tan pronto como le fue posible, empezó a familiarizarse con el uso de internet, e invadido por la nostalgia, intentó, sin mucho éxito, buscar fotografías de su ciudad de origen. En el año 2011, Jun llegó a Corea del Sur, y las cosas no fueron muy fáciles. Su acento campestre y algunas de sus costumbres lo delataban como un desertor, lo que hizo que sus compañeros se mantuvieran distantes e incluso antipáticos con él. Esto por el prejuicio que los surcoreanos suelen tener con respecto a sus contrapartes del norte. Ayudado por su novia, justamente una surcoreana, Jun comenzaría su carrera en internet haciendo videos con intención de quitar un poco del estigma que se suele dar a las personas de Corea del Norte. Sus videos, a lo largo de los distintos canales que tuvo, iban en tratar de mostrar un enfoque humanitario de sus connacionales. Al principio creyó que sus videos solo estarían disponibles en Corea del Sur, pero descubrir que podía tener un alcance aún mayor lo motivó aún más. Jun contaba cosas sobre su país, sobre sus tradiciones y modo de vida. En sus palabras, la gente suele reducir a Corea del Norte
a solo armas nucleares y comunismo. Su intención era mostrar que el país es más que eso, adaptarse a su nueva vida en el país vecino, y en un todo, es alguien que abogaba por la unificación de las Coreas. En uno de sus videos más populares, sale a la calle con un letrero a preguntar a los peatones si estarían dispuestos a abrazar a un desertor. Los resultados son mixtos, pero positivos en general. Jun era alguien que amaba a su país, pero siendo consciente de todas las cosas que están mal en él, a pesar de sentirse libre y pleno en Corea del Sur, añoraba a su patria, viendo más allá de la política, a la gente. Es por esto que se mostraba como un partidario de la unificación, e incluso en 2019, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo conversaciones con el líder norcoreano, Jun le envió una carta al mandatario occidental reprochándole por no hacer nada e ignorar la situación humanitaria para reunirse con un dictador por motivos frívolos. Justo en ese año, Jun ya se encontraba cursando el cuarto año en el Departamento de Ciencias Políticas y Diplomacia de la Universidad de Seúl, anhelando poder ingresar a la Escuela de Graduados en Estudios Internacionales de dicha institución. Entre su labor social y política, Jun se mantuvo vigente como una celebridad de internet al menos hasta el año 2021, donde de repente desapareció de redes sociales. Sus canales de YouTube fueron eliminados, su cuenta de Instagram pasó a permanecer privada, y a grandes rasgos, toda su presencia en línea se esfumó sin más. Lo que has estado viendo son algunos videos recuperados de colaboraciones con otros youtubers o que fueron tomados por otros medios, pero su contenido como tal, así como su persona, ya no existen más en la web. ¿Qué fue lo que sucedió? En realidad, la barrera del idioma dificulta un poco conseguir información, pero parece que Jun Heo terminó volviéndose objetivo del país que abandonó. Se dice que el Departamento de Policía de Seúl se puso en contacto con él para advertirle que un proveedor de correo electrónico indicó a las autoridades sobre ciberataques por parte de piratas informáticos norcoreanos hacia reconocidos desertores del régimen, algo en lo que Jun encajaba perfectamente. La policía asesoró a Jun para proteger sus cuentas, pero él habría decidido eliminarlas por completo, quizá temiendo por su vida, acabando en cuestión de instantes con años de su presencia en línea. Esta es tan solo una teoría, pero parece ser la que más sentido tiene. Es probable que Jun decidiera dejar de lado la vida pública y seguir su lucha de forma más cautelosa con una carrera política o administrativa, aunque vale decir que Jun Heo había alcanzado cifras importantes, lo que le había permitido no solo darle viralidad a sus palabras, sino trabajar con marcas de prestigio e incluso visitar algunos países. Así que esto puede ser un poco contradictorio con la idea de querer abandonar todo de un momento a otro. Pero lo cierto es que, como mencioné hace unos momentos, sus cuentas están eliminadas y la mayoría de su contenido se ha esfumado. En este caso, hay dos puntos que quisiera considerar. El primero es la obviedad de la barrera del idioma. Aunque suelo hacer varias comprobaciones para encontrar cosas en otros idiomas, aquí, más allá de algunos artículos y videos subidos por otras personas, en verdad parece que ya no existe nada de este youtuber. Puede que mis búsquedas estén ignorando algo, y preferiría creer que es así. Aunque, por otra parte, encontré algo muy impactante mientras investigaba. La chica que ves en pantalla se llama Naomi Wu. Es oriunda de China, bastante popular, y es probable que en algún momento te hayas topado con sus videos. Ella solía hacer cosas con respecto a manualidades, enfocándose más en la robótica y tecnología. A la fecha de elaboración de este video, ella lleva más de 8 meses sin subir nada a su canal de YouTube, y un tiempo similar en sus otras redes sociales, a excepción de Twitter, donde solo se ha limitado a un par de publicaciones en diciembre de 2023, y antes de eso, dejando un tweet en el mes de julio, donde dice lo siguiente: Ok, para aquellos de ustedes que no se han dado cuenta, me cortaron las alas y no fueron muy gentiles al respecto, así que ya no habrá muchas publicaciones en las redes sociales y solo sobre temas muy específicos. Podría irme del país, pero mi pareja no. Seguiremos las nuevas reglas, y eso es todo. Nada personal, me centraré en la tienda y en algún video ocasional. Gracias por comprender. Fue divertido mientras duró. Aparentemente, Naomi Wu, pese a mostrar varias de las innovaciones de la tecnología, tanto de su país como del extranjero, llegaba a señalar de modo severo cosas como fallos en los diseños o todo tipo de errores en los artilugios que llegaban a ella, a la vez que mantenía una postura bastante crítica con respecto al gobierno, destacando incluso cosas sobre cómo algunos aparatos vulneraban la privacidad de los ciudadanos.
Esto, amén de varios otros incidentes a lo largo de su meteórica carrera en los medios, hizo que, para resumir, llamase la atención de las autoridades chinas, quienes le dieron un ultimátum, algo a lo que no le quedó más que acatar. De hecho, existe este tuit bastante antiguo del año 2019, donde se ve a la influencer siendo subida a una patrulla, publicación que luego fue eliminada. Podemos entender que, antes de su desaparición, tuvo varios roces con las autoridades de su país. Hoy en día, Naomi Wu, al igual que Jung Heo, tuvo que abandonar la web. Es cierto que el caso de Jung Heo es distinto en varios aspectos, como el país y el desarrollo de las cosas, pero entendiendo bien cómo se suelen manejar los gobiernos de ese lado del mundo, no sería nada extraordinario que el caso del desertor coreano compartiera mucho con el de la tecnóloga china, personas con una voz relevante e incómoda que se debía callar. En definitiva, estas son la clase de historias que no suelen indagarse mucho, pero que nunca deben ser olvidadas. Es así como llegamos al final de esta octava parte. Agradezco a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Eclipse, Aline RC y Demin Dong. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña contribución. Muchas gracias por ver el video. Nos veremos en el siguiente. Mi nombre es Yoshimitsu. Buenas noches.